aprendan, pues... Ay, muchas gracias. Aunque yo voy a citar otro pasaje, pero vamos a abrir la Biblia por el Salmo 40 y nos quedamos ahí. Porque traje una, no sé si alguno lo recordará, una apertura traje, no hace tanto tampoco. Y cité parte de lo que traigo hoy. Si estamos en el Salmo 40, ya decía yo, ya me he equivocado yo. Claro, estamos en Job 40, que no es lo mismo. Dice 41, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lobo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca una canción nueva, una alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Lo dejamos ahí. El Salmo 40 es una bendición de Salmo, como prácticamente todos, ¿no? Pero es un salmo muy ilustrativo, un salmo que nos hace reflexionar, que es fácil de entender. Y yo lo que os voy a leer primero, aquí, que traigo, es que hay un paralelismo en este Salmo 40 y en la experiencia que Jesucristo tuvo en el huerto de Getsemaní. Eso es lo que yo comparo. Y voy a modo de introducción, ¿no? Yo os voy a decir los textos, ¿no? Yo veo ahí cierto paralelismo. En este salmo, en la vivencia, ¿no? de lo que relata el salmo, y en Jesucristo en el huerto, cuando suda sangre, cuando ya sabemos cómo lo vive, ¿no? Ambos textos reflejan una profunda angustia, una súplica a Dios en medio del sufrimiento. Eso se ve en el Salmo 40 y eso se ve en Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Y aparte también se ve una entrega total a la voluntad divina. Cuando no es lo mismo una persona que está sufriendo y entrega todo a la voluntad divina, que una persona que está sufriendo y está diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es muy distinto. Es muy distinto. Una persona que está sufriendo y está diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? La entendemos y todo lo podemos haber dicho o lo podemos decir en ciertas circunstancias. Pero tendremos que entender que no es lo mismo la persona que está diciendo eso a la persona que dice, hágase tu voluntad. No es lo mismo, ¿no? Bueno, pues también se ve eso, no se ve solamente sufrimiento en el pozo, no se ve solamente sufrimiento en el Getsemaní. Hay una entrega total a la voluntad divina. Y os voy a citar algo, ¿no? Leerlo. Un paralelismo en este salmo y en Getsemaní. La angustia y el clamor. Pues vemos literal. Os leo literal un versículo y un versículo. Salmo 41 y 2. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmo 41 y 2. Mateo 20, no vayáis a esto, yo lo tengo aquí. Mateo 26, 38 al 39, Getsemaní, ¿no? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí vemos angustia y clamor en los dos, ¿no? En el tema de Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. Palabras de Dios, hecho hombre. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sabe cuando tú estás triste porque Él estuvo muy triste. No sé si tú habrás llegado a estar, o yo, triste hasta la muerte, pero Él sí estuvo. El salmista dice, me sacó ¿de dónde? De donde estaba. ¿El pozo de qué? De la desesperación, del lodo cenagoso. Entonces hay un clamor a Dios en la angustia. Se ve en los dos, ¿no?
En ambos casos hay una profunda angustia y un clamor buscando la ayuda divina, ¿no? También hay confianza en Dios y en su voluntad. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En Getsemaní, en el 26:39 de Mateo, dice: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve otra vez a proyectar mi malestar, mi sufrimiento, mi circunstancia, proyectarla a la voluntad de Dios, en vez de a un raciocinio humano que me lleva a decir qué diferencia tengo yo de ellos, qué he hecho mal, por qué tu hija está aquí. Pues decía la hermana, la gloria de Dios. Yo miré la cara de la hija y digo, ya quisiera yo que estuviera aquí la mía, ya quisiera yo que estuviera aquí la mía. Entonces, ¿qué decimos en medio del sufrimiento? ¿Nos metemos en ese bucle humano de la queja o decimos, Dios mío, si tú lo estás haciendo? Porque como decía nuestra hermana Carmen, que lo ha citado Siki, decía nuestra hermana Carmen el jueves, si tú no eres un huésped en mi vida, como decía ella, si tú estás en mí, yo no tengo por qué agarrarme al por qué a mí. Si esto me ocurre a mí, es porque entra en tu voluntad. Y es un acatamiento. Es muy difícil. Hombre, por supuesto. Pero ellos, los que estamos viendo, lo hicieron, ¿no? Tanto el salmista como Jesús expresan un deseo de hacer la voluntad de Dios a pesar del sufrimiento. Y ahí eso marca mucho la diferencia. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios a pesar del sufrimiento. Si yo pongo aquí una hipotética caja de bombones, que no es pecado comerse un bombón, pero bueno, lo ponemos como un ejemplo pecaminoso. Bueno, o porque sea pecado, porque ahora resulta de que yo tengo el azúcar a 3000 y me lo han prohibido porque me puede matar. Y aquí tengo una caja de bombones. Si yo me como uno y digo, ya me como la caja, ¿no? Es una reflexión. No, en el dolor, en la angustia, tenemos que proyectar eso y decir, si tú me tienes ahora mismo en esta circunstancia, es porque tú quieres. A no ser que las circunstancias que yo estoy viviendo, yo me las haya causado. Es decir, si me he llevado toda la noche drogándome o toda la noche bebiendo alcohol, el estado que yo tengo ahora por la mañana, que no estaría aquí predicando seguramente, me lo había buscado yo. No es una cosa que yo pueda decir, si tú me tienes aquí dando cumbos porque tú quieres. No, es que Dios no me quiere dando cumbos, eso me lo he buscado yo. Pero en otras circunstancias que no están en tus manos, que es como el agua que se te va en relación con tu hija, con tu hijo, con lo otro, que tú no tienes culpa, ahí sí podemos decir, Dios mío, pues tú sabes lo que haces, como dice la canción, tú sabes lo que haces. Y no es el principio de las cosas, sino el final. También vemos oposición, ¿no? Dice el Salmo 40:12, me han rodeado males sin número, me han alcanzado también mis propias maldades, no las de los demás, y no puedo levantar la vista. Eso es Salmo 40:12. Getsemaní, en Lucas 22:44, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesucristo, cuando estuvo sufriendo en Getsemaní, goteó sangre. Eso se llama hematidrosis y es una cosa que está demostrada. Eso pasa en casos muy extremos. Hay muchísimos casos registrados de esto. Casi todos son personas la noche antes de que los van a matar, le van a fusilar o lo van a cortar la cabeza. Personas que están en el corredor de la muerte y ya ve que no, que el abogado no, y que lo van a llevar a la silla eléctrica. Personas que están en ese elevado sufrimiento psicológico, y no todas. La mayoría de las personas que han estado en campos de concentración o han pasado por el corredor de la muerte o lo han cogido ciertas culturas que son muy severos en la tortura, no todos han tenido esta hematidrosis. Un 0,000,1, es decir, muy poca gente. Jesucristo lo tuvo. Jesucristo pasó por ahí, demostrándonos que su sufrimiento en lo humano, porque él era humano, llegó al máximo.
al máximo, hasta que los capilares se le reventaran y se mezclara la sangre con el sudor. Ese es tu Dios. Ese es el mío. Aunque estamos acostumbrados a leerlo y no le echamos cuenta, pero Él lo vivió. Jesús, como el salmista, enfrentaron el peso del sufrimiento a la oposición, incluso en lo espiritual, ¿no? Porque Jesucristo sufrió en lo espiritual. Era Dios, era el que tiene el poder, era el que puede, como dice el Salmo, mandar legiones de ángeles, el acabar con todo y reprimir todo tu poder y dejar que te escupan, que te peguen, que te golpeen, que se rían de ti, que hagan una parodia de tu vida con una corona de espinas. Y eso se queda corto para el sufrimiento ya interior, ¿no? También liberación y victoria. El Salmo 43 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a mi Dios. Después en Getsemaní, pues vino la muerte, ¿no? Pero la muerte no fue el final, como todos sabemos. Jesús es exaltado y vence a la muerte en la resurrección. En ambos casos ocurre lo mismo. En ambos casos la historia no termina en el sufrimiento, sino en la redención y en la victoria, porque Dios está ahí. Salmo 40 anticipa la experiencia de Jesús en Getsemaní en términos de angustia, en términos de súplica, en términos de confianza en Dios y esperanza de liberación. En todo esto lo anticipa. Jesús, al asumir este sufrimiento que asumió allí en Getsemaní, cumple plenamente la entrega a la voluntad del Padre, tal como se refleja también en ese Salmo 40, ¿no? Con el que hemos comenzado. Y valga esto, ¿no? Como introducción. La historia, ahora no os voy a llevar al pasaje, seguís en el Salmo 40 porque es el que vamos a ver. Pero esto sí lo hice yo ya en la apertura esta que tuve. En Génesis 37, 18 al 28, tenemos la historia de José. No tenéis por qué ir, porque primero que es muy conocida por todos, y segundo que aunque voy a hablar de ella, nos centraremos en el Salmo 40. La historia de José ya sabéis. Él con su traje de rayas y sus, digamos, visiones y profecías que Dios le daba, que no eran inventadas, que se las daba a Dios, que el hombre no era un mentiroso, el hombre era un hombre verdadero, que lo que estaba diciendo era una realidad. Pero que resulta que lo que yo te diga a ti o lo que tú me digas a mí, por mucha realidad que sea para ti o para mí, el otro puede verlo como que está desfasado. ¿Este de qué va? Porque ha dicho esto, ¿no? En la vida muchas veces nos encontramos con personas, con que las personas más cercanas, incluso la propia familia, no entienden nuestra fe, no entienden nuestro llamado o nuestra visión. ¿Eso es una realidad? No le pasa a todos, pero es una realidad. Y a veces la propia familia, como le ocurrió a José, ¿no? A José, ¿quién lo vendió? ¿Quién lo metió en el pozo? Sus hermanos, ¿no? La familia. A José le sucedió lo mismo. Sus propios hermanos, movidos por la envidia y la falta de comprensión, lo echaron al pozo y lo tiraron al pozo. A veces nosotros también enfrentamos rechazo. No porque estemos equivocados, sino porque otros no pueden ver lo que Dios ha puesto en tu corazón. Estamos en la era de querer saber, todos sabemos. Y ahora resulta de que tú tienes ciertas cosas y ahora yo pues no la veo como tú. Este es un visionario, este yo no sé qué. Porque yo lo digo. O porque lo dices tú si es al revés, ¿no? José tenía una visión de Dios. Y era de Dios. Desde joven, José recibió sueños proféticos que revelaban su futuro. Eso está en Génesis 37, del 5 al 11, por si apuntar, ¿no? Él recibió sueños proféticos. No eran cosas inventadas por él. Sin embargo, en lugar de ser celebrados, esos sueños, sus sueños fueron motivo de odio por parte de sus hermanos. A veces, la envidia puede dar lugar a la burla, al escarnio o a que te tiren al pozo.
Simplemente una palabra, dicen una cosa y de momento saltan pla, 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 pla. ¿Y qué han hecho contigo? Tirarte al pozo. Te tiran al pozo. Lo que han escuchado no les gusta y te tiran al pozo. Y si puedes en público, mejor. Eso sería en nuestro, digamos, contexto. En el contexto de él era el pozo literal. Era un pozo, no era un boquete, no había agua, pero ahí lo tiraron. Entonces, muchas veces cuando Dios nos da una visión o un propósito, no todos los que están al lado lo entenderán. Y si te la ha dado Dios, seguramente Él sabrá más que Dios. Y como sabe más que Dios, pues te puede reprender. Algunas personas reaccionan con escepticismo o incluso con rechazo, porque nuestra fe desafía su manera de ver la vida. Eso ocurre incluso entre los ministerios. Tu fe, tu visión puede desafiar la vida de ellos. Y no lo ven como tú. Hasta ahí va todo bien. Mientras que no te tiren al pozo. Cada uno puede tener su visión, ¿no? El rechazo de los suyos lo vivió José. Sus hermanos no solo se burlaban de él, sino que lo odiaron hasta el punto de querer deshacerse de él. Lo querían matar. Era lo que en un principio se baraja. En Génesis 37, 18 al 20, lo arrojan al pozo, pero lo querían matar. No había consenso. No había consenso. Querían uno y otros no, ¿no? El pozo es un símbolo del abandono, la soledad, el maltrato y la incomprensión. De todo eso es símbolo del pozo. Una persona sin estar en un pozo puede estar pasando por todo eso. A veces nuestra propia familia o círculos más cercanos, como decía antes, te tiran al pozo. Te tiran. La primera de cambio, te tiran al pozo. Con palabras hirientes, el desprecio o falta de apoyo. Y lo hacen. Eso es una cosa muy común. Dios usa el pozo para su propósito. El pozo no es un elemento que estemos ahí de castigo ni nada de eso. Aunque José fue traicionado y vendido y olvidado, Dios nunca lo dejó. Volvíamos a lo mismo que decía nuestra hermana refiriéndose a Carmen. Dios no es un huésped que viene y después se va, está permanente. Entonces Dios nunca lo dejó. Lo que parecía ser su final, allí en aquel pozo, en realidad era el inicio de un proceso que lo llevaría al propósito de Dios. Eso es lo que era. Un inicio de algo grande, de algo glorioso. Pero que era el inicio, estaba ahí. A veces los momentos de rechazo y prueba son precisamente los que Dios usa para prepararte para algo más grande. Si Dios quiere hacer algo grande en ti, en mí o en cualquier personaje de los que hay en la Biblia, ha habido un proceso. Dios no quiere gente que con lo más mínimo de la gloria de Dios, por decirlo de alguna manera, del poder de Dios, se vanaglorien o se llenen de eso, de prepotencia. Es que son instrumentos que no sirven en las manos de Dios. Podrán llenar estadios, podrán llenar cuentas bancarias con los diezmos y con las ofrendas, pero Dios no necesita esas herramientas. Dios necesita herramientas como la de Pablo, el apóstol Pablo, que ya cogían hasta los delantales de él y se los ponían a los enfermos para que sanaran. Pero eso tenía algo que ver con Pablo, eso era Dios. Pero Dios quiere personas como Pablo, que lo tenía todo por basura. O como José, ¿no? Que ya lo iremos viendo, ya lo sabéis, porque sabéis la historia de él. Personas que tienen un trato especial, pero eso no quiere decir que tú y yo no lo vamos a tener ese trato en nuestro contexto y en nuestra vida. Vamos a tener ese trato en nuestra familia y en nuestras cosas, porque Dios tiene un propósito para ti, aunque el mejor de tus amigos o el familiar más familiar te tire al pozo. Porque eres listo, porque ella es lista y te tiren al pozo. Dios tiene un propósito ahí. Y aquí lo tenía, ¿no? Si alguna vez te has sentido que no te comprenden, rechazado, traicionado por aquellos que deberían apoyarte, recuerda que tú no estás solo. No estás solo.
no estamos solos. José pasó por el pozo, pero Dios tenía un plan mayor para él, lo mismo que ocurre contigo. El pozo no es tu destino final, hermano. Eso hay que tenerlo claro. Puede estar pasando lo que estés pasando. Ese no es tu destino final, sino solo una parte del camino hacia un propósito de Dios mucho más grande y más glorioso en tu propia vida. Eso es lo que es el pozo. Y ahora como tenéis la Biblia abierta por el Salmo 40, pues ahora vamos a ver cómo Dios actúa desde el Salmo 40 en el pozo, ¿no? Del pozo a la roca, el proceso de Dios en medio de la prueba. Le puedes poner el nombre que quieras. Salmo 40 del 1 al 3, ¿no? Lo hemos leído. Después de haber visto cómo José fue echado en el pozo por aquellos que no comprendieron su visión y su fe, ahora, hermano, vamos a reflexionar sobre este Salmo 40 y vamos a ver todo lo que Dios nos quiere enseñar ahí. Porque nos da una poderosa imagen de cómo el Señor no solo nos acompaña en el pozo, sino también cómo trabaja en nuestras propias vidas para conseguir eso que Él quiere hacer contigo. Porque aquí no se trata de lo que yo quiero ser, sino de lo que Dios quiere que yo sea. Esa es la gran diferencia. Y lo primero que vemos es pacientemente, 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. 41. Cuando estamos en el pozo de la desesperación, el rechazo o la prueba, puede parecer que estamos solos. Puede parecer que no hay nadie. Muchas veces no hay nadie, no porque no haya personas. Muchas veces tú tienes problemas, y yo, que podemos sentirnos solos, y no es porque no haya personas dispuestas a ayudarnos, que las hay, sino porque tú o yo decidimos que no las haya, porque el motivo que te aflige o que te hace estar en esa circunstancia es algo muy personal y tú no quieres comunicarlo. Tiene que ver con tu hijo, tiene que ver con tu hija, tiene que ver con tu casa, y como estamos educados en que los trapos de nuestros hogares se limpian, ¿dónde? En casa. En casa, pues estamos tan educados en eso que ni siquiera al psicólogo se lo vamos a contar. Y entonces te puedes sentir solo aun teniendo gente que te podrían ayudar. Pero hay otras veces que es que no tienes quien te pueda ayudar. Ya no por estas cuestiones de cosas íntimas, sino porque no hay. Quizás porque no las hay, o quizás porque tu problema es de una índole que los demás no te pueden ayudar, que solo Dios te puede ayudar, ¿no? Entonces, José pudo haberse sentido abandonado cuando sus hermanos lo vendieron. Evidentemente se sintió abandonado, es que fue abandonado, pero Dios estaba con él en cada etapa de su vida, en aquellas gloriosas del final y en esta. Así también cuando clamamos en nuestras dificultades, Dios se inclina a nosotros demostrándonos que no nos ha olvidado, que Dios no nos ha olvidado. Eso tenemos que tenerlo claro. En el pozo puedes estar, pero tienes que tener claro que Dios no te ha olvidado. Él te escucha en el pozo. Dice, pacientemente esperé y Él me oyó. Eso quiere decir que si yo estoy en un pozo ahora, o tú, y estamos clamando a Dios, Dios nos está escuchando. Nos está escuchando. Otra cosa es que aún escuchándome, porque hablé con Él ayer, me escucha, pero yo estoy en el pozo todavía hoy. Esto es otra cosa. Pero escucharte te escucha. Esa es la fe. Entender de que Dios nos está escuchando ahí en medio de la tribulación. En el 42 dice, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios trabaja en nosotros mientras estamos en el proceso. Y dice que lo sacó. El pozo no era un lugar solo para sufrir. Muchas veces que nosotros nos encerramos en el sufrimiento, sino también de formación. Como cuando tú corriges al niño
para que no metas el dedo en el enchufe. Pla, 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 y le diste. El niño ve el dolor de la mano. El niño no va a ver la formación que tú como adulto, como padre, como abuelo, como madre, como tío, como cualquier persona que ama al niño, lo está corrigiendo para que no meta los dedos ahí porque se puede quedar pegado. Entonces nosotros vamos como los niños, vemos el sufrimiento, no vemos la formación. Yo veo que estoy en un pozo, pero no veo qué es lo que Dios quiere. Pues tengo que intentar ver qué es lo que Dios quiere como iglesia. Pues igual, tenemos que intentar ver qué es lo que Dios quiere. No nuestro dolor, sino ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. José pasó años en la esclavitud, no fueron días, no fueron meses. Pasó años en la esclavitud y en prisión antes de ser exaltado. Años pasaron en la vida de este hombre antes de que Dios lo exaltara. En pozo, en traición, en mentira, en engaño, en esclavitud, en tentación, una tentación horrenda hecha queriendo de la mujer de Potifar para que caiga con él, y después al no querer, lo que sabemos de la historia de él. Pasaron años, hasta que él fue exaltado. Si él se llega a rendir en uno de esos momentos porque no ve esa exaltación, habría hecho mal. Pero en ese tiempo Dios moldeó su carácter. Entonces Dios nos está moldeando nuestro carácter, a ti en tu vida, con tus cosas que tú tienes en tu casa, que serán distintas de las que yo tengo y las que tiene el otro. Nos está moldeando a cada uno. Nos está enseñando a ser distintos. Ya la misma vida de por sí, natural, la vida natural, enseña. Porque cosas que tú dijiste con tu boca, cuando tú tenías 20 años, ahora si te la pusieran en una grabación, tú dirías, valiente tontería más grande dije, yo eso no me lo creo. Claro, no te lo crees ahora que tienes 60 años, con 20 te lo creías. Hay un proceso natural en la vida del ser humano que nos hace madurar, ¿no? Pero claro, ese es el natural. Yo estoy hablando de la formación del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Y Dios usa eso, ¿no? Dios moldeó su carácter. Lo preparó para gobernar y trabajó en su corazón. Y Dios está trabajando en tu corazón y en el mío. Aunque nos duela, aunque no lo entendamos, está trabajando de la misma manera, ¿no? En tu vida y en la mía, cuando pasamos pruebas, Dios está obrando en nosotros. No es un masoquismo, no es que Dios te quiera pobre. Ay, es que tú me quieres pobre. No, te está enseñando algo. Te está enseñando algo. O quiere algo. Pero no es que te quiera pobre. O no es que te quiera enfermo siempre. O no es que te quiera... A lo mejor quiere sacar... Bueno, tenemos testimonio de gente cristiana que están sin manos, sin pies, o que nadan en la piscina y dan gloria a Dios. Pues claro, vemos eso y decimos, Dios mío, pues en ese caso en especial ese hombre usa eso para la gloria de Dios, ¿no? Dios está obrando en nosotros, quitando lo que nos impide avanzar y fortaleciéndonos para lo que viene, hermano, porque eso no hay que perderlo de vista, para lo que viene, porque venir, viene y llegará. Y llegará. Pero para resucitar hay que morir. Dios cambia nuestro destino y el de los que nos rodean. Dice el Salmo 40, en el 2, la segunda parte, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios cambia nuestro destino y el que nos rodea. ¿Por qué? Porque pone nuestros pies en peña. Si Dios no llega a poner tus pies en peña, tú no estabas aquí hoy, ni yo. No está, la mayoría de los que estamos aquí, yo diría todos, ¿no? Pero bueno, por si hay alguna persona que piensa que, bueno, que estaría. La mayoría no estaríamos aquí. Pero claro, un día Dios puso nuestros pies en peña. No es lo mismo pisar esta flaqueta que pisar fango y lodo. Yo recuerdo cuando me hundían las botas en el barro, me parece que era vendimiando, y se sacaba, y me quedaba en calcetín, se salía la bota, porque el barro te tiraba. No es lo mismo andar aquí que andar en el barro, no es lo mismo, esto sería la roca,
que es cómodo de andar, porque no me hundo, y el barro y el lodo sobre todo te hunde, ¿no? No es lo mismo. Él puso tus pies y los míos en lo sólido, para que tú y yo, con nuestros fallos, nuestros errores y nuestros pecados, caminemos en la roca, en lo sólido. Nos sacó del barro, y a Él sea la gloria, ¿no? Dios no solo nos saca del pozo, sino que nos establece en un lugar firme. José no se quedó en el pozo ni en la cárcel. Él llegó a palacio de Faraón y aún más. Hasta ahí llegó él. Dios usó su proceso para salvar a su familia y a una nación. Muchas veces Dios tiene propósito en ti, porque nosotros somos muy del ego, ¿no? Entonces, cuando tú estás pensando en tu propósito, yo en el mío, estamos pensando en nosotros. Ah, es que Dios quiere hacer conmigo esto. Que a lo mejor no es contigo, es con tu entorno, es con tu país, o es con tu mundo donde estás, y Dios te quiere usar a una forma, digamos, universal. Que no tiene por qué ser tú lo que Dios quiere, sino una herramienta para algo grande que Él quiere, ¿no? En cuarto lugar, Dios nos da una canción nueva y un testimonio para otro. Dice el 43: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en el Señor. Una canción nueva. Cuando Dios nos levanta, no solo lo hace para nuestra bendición personal, como decía antes, sino para que otros vean su gloria. Que otros vean su gloria en ti. La historia de José impactó a sus hermanos. Cuando lo vemos en película, pues claro, se ve más ilustrativo y vemos cómo los hermanos lloraron, ¿no? Y demás. Impactó en sus hermanos y los llevó a reconocer el poder de Dios. Y la nación entera. Nuestra restauración también puede ser testimonio para transformar vidas y guiar a otros a la fe. El pozo. Dios saca agua de un pozo seco. Aleluya. El pozo nunca es el final de tu historia. Dios lo usa para transformarte, para transformarnos. Es verdad que cuando nos tiramos los unos a los otros al pozo es muy triste. De verdad es muy triste abrir tu boca y que salten y te tiren al pozo. Pero bueno, tenemos que ver los propósitos de Dios, tenemos que ver los porqués de Dios, y tenemos que ver que Dios está ahí, preparándonos para que ese propósito llegue, ¿no?, a nuestras vidas. En la Biblia, hermano, hay varias historias similares a esta de ser tirado al pozo. Hoy tenemos comunión, que ya nuestra hermana, si puede pasar aquí. En la Biblia hay varias historias similares a ser tirado al pozo. Estas situaciones representan traición, rechazo. Hemos visto la de José y sus hermanos, pero hay más, aunque hoy no las toquemos. Hay más. Jeremías fue tirado, en Jeremías 38:6, por si los queréis apuntar, Jeremías fue tirado a la cisterna, a otro pozo. Fue lanzado a una cisterna y además el texto dice fangosa. Ahí no era como José que había polvo, aquí había fango. Ahí tiraron al profeta Jeremías. Lo cogieron entre gente y lo tiraron. ¿Quién lo tiró? Los príncipes de Judá fueron los que lo tiraron. ¿Por qué tiraron a este hombre? Porque ya sabemos por qué tiraron los hermanos a José, por envidia. ¿Por qué tiraron los príncipes de Judá al pozo fangoso a Jeremías? Porque su mensaje no les gustaba. Su mensaje no les gustaba. Porque estamos viviendo en la época de que queremos que digan lo que queremos oír. Y como queremos eso, pues ahí pasaba eso. Lo que ellos querían oír no era lo que estaba diciendo el profeta. Lo que estaba diciendo el profeta era palabra de Dios. Amén. Pero ellos no querían la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice a mi pozo, a mí no me hable de pozo, me voy para acá. A mí háblame de otra cosa. Pues entonces, por eso tiraron a este hombre al pozo. Después tenemos a Daniel, en el Daniel 6:16, fue lanzado al foso, a otro pozo, ¿no?, de los leones.
lanzado. ¿Por qué? Por mantenerse fiel a Dios y no querer cumplir el edicto del reino. Por ser bueno, por ser fiel, pues por estas cuestiones te tiran más al pozo. Te respetan más si eres lo contrario que si eres de lo positivo. Antes te tiro. Porque parece ser que pica, ¿no? Entonces a este lo tiraron por fiel. A él y a los que iban con él, ya sabéis la historia, ¿no? También fue tirado a un foso Daniel, Jeremías, José. El mismo Jesús es condenado en Mateo 27, 22 y 26. Es entregado a la muerte por envidia y rechazo también. Las cosas más bajas del ser humano las ha usado Dios para engrandecer a los más grandes. Y ha usado las cosas más bajas del ser humano. El rechazo y la envidia de los líderes religiosos, ¿no?, hacia él. El ser tirado al pozo en la Biblia es símbolo de injusticia, traición y sufrimiento. Todos ellos lo vivieron. Pero en cada caso Dios usa la prueba para glorificarse y cumplir su propósito, hermano. En la vida de Daniel, en la de Jeremías, en la de José, en la de Jesucristo. Aunque hoy te sientas en el lodo, por muy cenagoso que sea, espera en el Señor, hermano. Espera en el Señor, porque Él te sacará, te afirmará y pondrá en tu boca una canción nueva. Un cántico nuevo de victoria, de poder, como Él hizo, ¿no?, a través de el sufrimiento, sudar sangre, hermano. Hasta que ese punto llegó Jesucristo, sudar sangre. Faltarían siglos, milenios, para que el hombre pudiera conocer esto que yo he dicho, que la ciencia ya descubrió, ¿no?, con la palabreja esta, que es lo que es sudar sangre, que se dilatan y se mezcla el sudor con siglos, milenios. Tardaría el hombre en saber qué era esto. Y ya nuestro Jesús de Nazaret lo vivió en sus carnes, para que tú un día le pudieras decir: yo quiero recibirte, yo quiero tener esa garantía de que esa sangre tuya me limpia de mi pecado y me hace una nueva criatura. De que ya no puede venir el verdugo de mi mente a machacarme, porque lo que tú tiraste en el fondo del mar y me lo perdonaste, nadie puede traérmelo de nuevo, ni siquiera uno mismo, que normalmente es uno mismo el que lo trae. No te lo traen los demás, te lo traes tú. Ni tú puedes sacar eso del mar y decirme: mira, este eres tú. No, gracias, este no eres tú. Dios me sacó de ahí y puso mi pie en peña, y yo estoy andando en esta dirección. Fallo a diario, pero no soy aquel. Entonces, aparta de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Gloria a Dios. Y si el pensamiento insiste, pues ya te dice el apóstol Pablo: llevando cautivo todo pensamiento a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que te machaques por aquello. No es que te machaques, esa no es la voluntad de Dios, aunque sea la de tu marido, o la de tu mujer, o la de media iglesia. Allá ellos. La de Dios no es. Dios quiere que tú sigas adelante. Amén. Porque para eso nos saca y nos pone en las rocas, que es Él. Para que andemos en Él y no en el pasado. Amén. Gloria a Dios. Y para que el futuro no nos agobie. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Así que nos relajamos. Pues vamos a pasar, hermano, estos minutos de comunión. Yo les pediría a Sacri y María, que estáis ahí cerca, que vengáis a acompañar a la hermana, mientras que yo leo la institución de la cena, ¿no? Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y hoy vamos a anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, porque lo estamos esperando. Amén, amén. Porque Él viene. Gloria a Dios. Porque los acontecimientos nos están hablando cada día más. Ya nos están hablando, no nos gusta meternos en política, pero ya nos están hablando en las noticias de cambio de era. Cambio de era. Evidentemente, esto que ha pasado esta semana, por muy risorio que no sea, yo tengo aquí, si alguno lo quiere, tengo aquí en el móvil, lo habréis escuchado todo, lo que en este caso China ha replicado a eso. Y lo ha dicho bastante claro. Si quieren guerra de aranceles la tendrán, si quieren guerras económicas la tendrán, y si tienen que ser otra guerra la tendrán. Y añade, tenemos 1.000 millones de personas. Y ya te vas a Apocalipsis y te dice, vendrá un ejército de 200 millones de soldados. ¿Quién tiene 200 millones de soldados en el mundo? Solo ellos. Es decir, nos hablan ya de cambio de era porque los acontecimientos van. Así que nosotros, cada día más firmes en nuestro camino, dándole gracias a Dios por el pan que nos comemos, por el techo que nos cubre, por el edredón de la abuela, gracias, que te regaló la abuela y no los quieres tirar porque es de la abuela. Pues por todo eso, tenemos que darle la gloria a Dios. Pues vamos a orar. Señor, queremos a través de estos símbolos de pan y vino, Señor, renovarnos, Dios mío, en ti, sabiendo de que tú pusiste nuestros pies en la peña. Tú nos sacaste del pozo más cenagoso que hay, el pecado, Señor. Un pozo donde nadie puede salir, donde no hay cuerda que llegue al fondo. Gracias, Señor. Donde no hay nada, ni ascensor, nada que el hombre pueda poner para sacar a nadie de allí. Del pozo del pecado no nos saca la obra. Del pozo del pecado no nos sacan las buenas obras ni nos saca la religión. Amén. Del pozo del pecado no nos saca ser buenos, ni querer a los que nos quieren. Del pozo del pecado nos saca tu sangre. Amén. El creer que tú, siendo Dios, te hiciste hombre y moriste por nuestros pecados, Señor. Agradecidos estamos y queremos hoy recordarte a través de estos símbolos y esperarte, cómo no, porque sabemos que tu regreso, que vienes pronto, Señor. Amén. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.